Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la tercera parte para la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato por EAD 2020. Hablando de la prueba aplicada en justo, digamos, inicios de marzo del presente año. Así que continuemos justamente por donde lo habíamos dejado, ¿de acuerdo? Muy bien. Recordemos que recién estábamos metiendo ahora sí las manos en este campo de funciones, en este caso, donde que ahora vemos que dice para responder los ítems 31 y 32, considere las siguientes representaciones de la función f. Y nos presentan la función f de manera gráfica y nos la presentan también de manera algebraica. Dato importante, detecten o fíjense siempre que cuando tengamos una expresión algebraica en la que destaque el x a la 2, es decir, en la que se haga presente un x elevado a la 2, esto automáticamente la vuelve una función cuadrática, la cual va a conllevar ciertas propiedades muy características de esta función, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, dice considera las siguientes proposiciones. La primera proposición me dice que a es menor que 1. Es decir, que este coeficiente que tengo acá, con certeza va a ser menor que 1, supuestamente. Y esto lo podemos verificar, primero, separando teóricamente una situación muy importante que tienen las funciones cuadráticas con respecto a este coeficiente. Y es que si la parábola me la presentaran, es decir, si la gráfica me la presentaran apuntando hacia arriba sus dos ramas, sus dos brazos, entonces yo podría decir que A corresponde a valores mayores que cero. Es decir, A correspondería a valores positivos en absoluto. Pero cuando me dicen, por ejemplo, que la gráfica apunta hacia abajo, que de hecho matemáticamente podemos decir que es cóncava hacia abajo, en este caso lo que diríamos o lo que deduciríamos es que el coeficiente A debería ser menor que cero. En otras palabras, A debería ser en absoluto negativo. En absoluto. ¿Por qué trato de enfatizar este absolutez? Porque cuando me están hablando de que A es menor que 1, si bien es cierto, me está contemplando a todos los números negativos, ujú, pero al mismo tiempo me está permitiendo considerar posibles valores para A que estén tal vez entre 0 y 1. Es más, inclusive me están dando a considerar que A puede valer 0, cosa que no es posible. Es decir, aquí me están presentando una verdad a medias, porque me están diciendo algo que es cierto, pero me están agregando cosas que ya no son ciertas. Y esas cosas que me están poniendo por demás provoca que la proposición se ensucie y se eche a perder. Por tanto, tengo que decir que es falsa. Luego me dice que el valor de C en F corresponde a C, perdón, a 6. Veamos esto. El asunto está que cuando nos dan una expresión gráfica y vemos dónde corta la gráfica con el eje Y, les cuento, esto automáticamente, insofactamente, me dice cuál es el valor de C. Donde yo vea dónde se corta la gráfica con el eje Y, ahí está el valor de C. Ya que precisamente este coeficiente C me habla dónde es que se da el corte con el eje Y. Así que esto me tiene que servir de base para poder analizar esa proposición a ver si procede o si no procede. Y en este caso, pues vemos que en absoluto no procede. Por tanto, tengo que indicar de este ejercicio que ninguna de las dos proposiciones resultan ser verdaderas. Ok, siendo así, entonces veamos el siguiente ejercicio, que dice, considera las siguientes proposiciones. Y dice en la primera proposición que f es decreciente de 1 en 1 a 3, o sea, en este intervalo que tenemos acá. Recordemos, si aprendimos bien del video anterior, cuando estábamos analizando intervalos crecientes o decrecientes en la gráfica, que esto lo analizamos por completo en el eje X, o sea, lo analizamos con respecto al dominio. Es decir, que si nos fijamos solamente en el dominio, vemos que hay una parte de la gráfica que aparentemente crece y hay una parte de la gráfica en el que aparentemente decrece, en el que aparentemente baja. Lo que sucede es que estos comportamientos de decir creciente o decreciente los analizamos, repito, siempre con respecto al eje X. No vayamos a cometer el error fatal de decir, ah, es que crece de -2 a 4. Recuerden que aquí estaríamos tocando valores del eje Y y eso está absolutamente prohibido. Diríamos que crece perfectamente en este tramo del eje X, que estaríamos llegando aparentemente hasta este punto del eje X que corresponde al 0.
¿Desde dónde a dónde crece? Bueno, crece infinitamente desde la izquierda hasta llegar al valor en cero. O sea, crece de menos infinito a cero. Y decrece, si aplicamos bien la analogía, de cero a más infinito. En otras palabras, en realidad decrece de cero a más infinito. Pero esto no quiere decir que sea el único intervalo que debamos considerar para decir que decrece, sino que también podemos considerar perfectamente este intervalo o cualquier otro intervalo que esté dentro de este gran intervalo que hemos puesto acá. Y resulta que el intervalo que va de 1 a 3 es un intervalo que está contenido dentro de este otro de acá. Es decir, si decrece de 0 más infinito, entonces también es válido decir que decrece de 1 a 3, que es un trozo tal vez un poco más pequeño, pero igual mantiene el comportamiento decreciente. Así que esta primera proposición la doy por verdadera. Luego me dice que 0 es una imagen que está relacionada con dos preimágenes. ¿Esto qué querría decir? Veamos un momento la gráfica otra vez. Resulta que en esta gráfica tenemos tres puntos que están altamente remarcados. Dos puntos que están marcados en el eje X y un punto que está marcado en el eje Y. Estos puntos, si los convertimos en pares ordenados, recordemos que los puntos que están en el eje X me reflejan de una vez el valor que tengo en X, lógicamente, evidentemente. Y los emparejamos con un 0, ya que son puntos que se ubican exactamente en el eje, no por encima ni por debajo del eje, sino que están alineados o centrados en el eje. Entonces, 2,0 para este punto de acá. Con la misma lógica, podríamos decir menos 2,0 para este otro punto de acá. Pero si aplicamos correctamente la lógica con este otro punto que está en el eje Y, aquí más bien deberíamos decir que la coordenada que me cubre el 4 debería ser la coordenada en Y. Y en X, en este caso lo emparejamos o lo asociamos con 0. Ok. Teniendo estos tres pares ordenados, más de uno podría, digamos, confundirse si no tienen claro los conceptos de imágenes y preimágenes, y solamente vería que el 0 aparece en tres ocasiones, llevándolo al riesgo de dar por descartado prematuramente esta proposición. El asunto está en que estos dos pares ordenados, en particular los que están en el eje X, en X consideramos los valores menos 2 y 2, y en Y consideramos el valor 0, que a fin de cuentas viene siendo solamente un único valor 0, que está aplicado dos veces. Ok, eso significa que este valor 0 como imagen, recordemos que las Y son las imágenes, en este caso el 0 como imagen se le está relacionando con dos preimágenes diferentes. En este punto se le está relacionando con la preimagen menos 2 y en este otro punto se le está relacionando con la preimagen 2. Entonces, si volvemos a analizar la proposición que tenemos acá, que 0 es una imagen, pues sí, que está relacionada con dos preimágenes, dicho en términos más simples, eso significa que existen dos puntos o dos pares ordenados cuyo valor en Y termina siendo 0 y aparentemente, efectivamente, es algo cierto. Por lo cual, puedo indicar que la opción A es perfectamente correcta en este ejercicio, ya que ambas proposiciones son verdaderas, y con ello procedemos a analizar los siguientes ejercicios. Veamos acá. Dice ejercicio 33. Considera las siguientes proposiciones referidas a la función dada por f de x igual a mx menos 5. Antes de trabajar con el ejercicio, indicar que la expresión que tenemos ahorita está haciendo referencia a una función lineal. ¿Cómo lo identifico? Por la ausencia ahora de la potencia al cuadrado, sino que más bien ahora me están dando una expresión algebraica más simple, donde que la variable x como mucho muestra exponente 1. Es lo que llamaríamos también una función o una ecuación de grado 1. Y este tipo de funciones son las que llamamos funciones lineales, algebraicamente hablando. Ahora bien, al ser una función lineal, tenemos que cuidar un poquito ciertas propiedades que pueden tener los coeficientes que me acompañan, ya sea la x o el coeficiente o el término independiente. En cuanto al valor que me acompaña la x, que se le conoce como pendiente, hay que recordar ciertos detalles correspondientes a este individuo. Situaciones que se pueden dar en tres casos diferentes
dependiendo de la relación que tenga con el cero, en cuanto si es menor que cero, igual a cero o mayor que cero. Si es menor que cero, aquí estoy cometiendo un pequeño error. Si es menor que cero, diríamos que la función sería decreciente. Si es igual a cero, diríamos que la función se mantiene constante. Si es mayor que cero, diríamos que la función es creciente. Lo digo una vez más. Si es menor que cero, la función es decreciente. Si es igual a cero, la función es constante. Si es mayor que cero, la función es creciente. Muy bien. Dicho así, ahora bien, pues aquí básicamente nos están recitando este aspecto teórico que les acabo de compartir. Si m es menor que cero, entonces f es decreciente. Pues cuidado, porque si el signo que tengo en m es igual al signo que tengo en la expresión algebraica, entonces el análisis lo puedo manejar de forma directa, tal cual como lo tengo aquí teóricamente. En otros exámenes se han dado que al tener el m negativo en la expresión algebraica, me obliga a invertir la interpretación que tengo en cuanto a la monotonía de la función. Esto más que nada por aplicación de ley de signos, porque si m es negativo, entonces el otro negativo lo podría volver positivo. Tengan cuidado con ese caso hipotético. Aquí en esta situación puedo decir que es perfectamente correcto esto de acá. Luego, en este otro enunciado, en esta otra proposición, me dicen que la gráfica de f interseca el eje y en 0,-5. Y pues les cuento que va a ser completamente cierto, ya que el valor que tengo independiente, el término que tengo independiente, es el que me da inmediatamente el corte con el eje y. Una situación que puedo anticipar cuando estoy trabajando con funciones lineales. Nada más me fijo en el término independiente y este es el que automáticamente me dice dónde corta con el eje y. Así que esta segunda proposición la doy perfectamente por verdadera y así marco la opción A, ya que en este caso ambas proposiciones resultaron ser verdaderas. ¿Todo bien hasta ahí? Veamos acá entonces. Dice, considera las siguientes proposiciones referidas a la función f de la forma f de x igual a m a la x, y lo leo nuevamente, f de x igual a m elevado a la x. Dice en este caso donde 3,8 es un elemento del gráfico de f. Aquí hay que tener en cuenta primeramente que pues ni siquiera sé cuál es el valor de esta base m, de esta base exponencial. Sepan que cuando estamos aplicando o hablando de algo elevado a la x, eso automáticamente lo convierte en una función exponencial. Resulta en estos casos que bien puedo apoyarme con el 3,8 que me están presentando por acá. Hagamos de cuenta que esta ecuación yo la puedo presentar más bien de esta forma, como y igual a m a la x. Y al presentarlo de esta manera alternativa, puedo ver las coordenadas en este par ordenado, x, y decir, bueno, yo puedo cambiar la y por el 8. Y puedo cambiar la x por el 3. Pero la m todavía no sé qué valor toma. Así que en este caso, es aquí donde vengo y tomo la calculadora para ingresar esta pequeña ecuación en nuestra amada y confiable calculadora. 8 igual a alfa x. Voy a poner una x algebraica en lugar de la m, pues para averiguar cuál es el valor de esta incógnita. Y lo elevamos a la 3 en este caso. Una vez ingresada la ecuación, trabajamos con el comando shift calc 10 igual para así averiguar cuál es el valor de x, o mejor dicho, cuál es el valor que le corresponde a esta base. Aparentemente el valor de la base es 2. Y al ser así, entonces puedo decir que la función con la que verdaderamente estoy trabajando es f de x igual a 2 a la x. Cosa que sin darle mucha vuelta, esto me deja por descartada la segunda proposición como efecto colateral. Ahora bien, ¿cómo sé yo si la función es creciente o decreciente? Hay dos maneras. Una que es de forma teórica y otra que es de forma práctica. Vamos a la forma teórica. Cuando tengo una función f de x igual a la x, básicamente tengo dos posibilidades. Que la función sea creciente o que la función sea decreciente. Pero esto se cumple de estas correspondientes maneras. Si se cumple la condición creciente,
cuando la base es mayor a 1. O decreciente cuando la base toma valores que estén entre 0 y 1. ¿A qué me refiero? Que tome valores como 0.5 o 0.3 o 0.2 o cualquier fracción propia, es decir, el numerito de arriba más pequeño que el de abajo. Si se cumplen esas condiciones, entonces uno identifica si es creciente o si es decreciente. Otra forma de darme cuenta si la función es creciente o decreciente, basta con esto. Tomamos la base 2 y aplicamos dos potencias. Aplicamos potencia 2 a la 1, que lógicamente me va a dar 2, pero luego aplico la otra potencia, que sería aumentar el valor del exponente en una unidad, 2 a la 2, que en este caso me está dando 4. ¿Qué sucede? Que a la hora de aumentar el exponente, aumenta la potencia, aumenta el resultado. Y ese comportamiento es el que instantáneamente le indica a uno, aquí las imágenes irán creciendo a medida que crezcan las X. Eso significa que la función también es creciente. Así que en este caso, yo puedo decir desde todas las perspectivas que queramos que la función no es decreciente. Aquí me lo están diciendo completamente al revés. En realidad la función debería ser creciente, según estamos viendo acá. Así que ninguna de las dos proposiciones proceden y por tanto tengo que decir que la opción B es la correcta. Procedamos entonces con el siguiente ejercicio, que dice acá. Considera las siguientes proposiciones referidas a la función f, dada por f de x igual a 8 elevado a la x. Entonces, vienen y me dan estas dos proposiciones. La primera dice que f es creciente en todo su dominio, donde que si ponemos en práctica o si aplicamos la parte teórica que acabamos de aprender, van a ver que cumple. Y si lo revisamos calculando potencias, 8 a la 1 da 8 y 8 a la 2 les va a dar 64. Es decir, las potencias crecen. Así que efectivamente esta primera proposición es en absoluto verdadera. La segunda proposición es un poco más rápida de analizar, porque si tengo que si f de x está en la forma a a la x, entonces f a la menos 1, para poder hablar de la inversa de f, para que corresponda a esta expresión tiene que cumplirme con dos condiciones. La primera, que sea logarítmica, que sea una función logarítmica, cosa que de hecho empezamos bien por la presencia del log. Y la segunda condición es que deben conservar las mismas bases, deben ser de bases iguales. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, la base exponencial en este caso es un 8. Qué dicha que aquí me están dando una base logarítmica también de 8. Esto me permite decir entonces que sí son la misma base, por tanto cumplen las dos condiciones, por lo menos las primordiales, para poder considerar esta como la inversa de la función f que me están dando originalmente. Así que esta proposición la doy perfectamente por verdadera y así marco entonces la opción A como respuesta correcta. Siendo así, entonces podemos proceder a revisar nuestros siguientes ejercicios. Muy bien, vemos acá entonces. Dice, la población P de T en millones de cierto tipo de bacterias transcurridos T días desde que se inició el estudio está modelada por P de T igual a 5 por E elevado a la T. Si actualmente hay 37 millones de bacterias, entonces la cantidad de días que han transcurrido desde el inicio del estudio hasta este momento se ubica entre... Ok, hay una forma de resolver esto, también apoyándonos con el GIF-Calc, que de hecho también se va a prestar. Hay ciertos detalles que nos son de interés saber. Primero, recordemos que PDT me habla de la población en millones. Esta parte la voy a subrayar para que no perdamos de vista qué voy a hacer. Así que en lugar de PDT, voy a cambiar el PDT por 37. 37 millones. Igual a 5 por E, pero dice elevado a la T. Pero el asunto es que tenemos que averiguar la cantidad de días y T representa los días. Entonces, como no sé cuántos días han transcurrido para que se cumpla que el resultado me dé 37, entonces esta E la voy a elevar a la X, porque es básicamente el valor que no conozco. Ahora, esto con la calculadora podemos ingresarlo de la siguiente manera. El 37, pues lo ingresamos normal. 37. Luego, el símbolo de igual con el alfa calc, infaliblemente. Luego, el 5 por... Y aquí es donde viene una parte interesante. Esta E
para poder ingresarlo correctamente en la calculadora, nada más tocamos el botón alfa. Y en la parte más baja de la calculadora, en todos los modelos, aquí donde nos aparece una potencia base 10. Vean que el E está aquí en rojo. Entonces tocamos este botón y ya nos aparece el 5 por E. Pero vamos a decir elevado a la X. Así que elevado alfa a la X. Entonces le damos el Shift, Calc. Tocamos nuestro Shift Calc 10 infalible y le damos igual para averiguar cuántos días tienen que transcurrir para llegar a esta población de 37 millones. Me dicen que es de 2,00148. Ok, es una cantidad de días que aparentemente está entre un día y 3 días. Así que pues eso me lleva a marcar la opción A con toda confianza como respuesta correcta. Y con ello entonces puedo proceder a analizar el siguiente ejercicio. Dice ahora que para una empresa el costo mensual en millones de colones de producir cierta maquinaria agrícola está dado por la función c de x igual a 6x cuadrado menos 36x más 72. Ok. Donde x representan las unidades producidas por mes. Digamos con 0 menor que x menor o igual a 50. Esto de aquí es pues para que el contexto no se salga, digamos, de lo racional. En otras palabras, para que no podamos apelarlo. Ok. El menor costo posible, ejercicio 37. El menor costo posible en millones por mes que puede tener la empresa por producir esas máquinas corresponde a... tenemos una situación. Bueno, esto, como pueden ver ustedes, viene siendo nuevamente una función cuadrática, si bien es cierto. Y como función cuadrática, eso quiere decir que podemos analizar si va a ser cóncava para abajo o para arriba. Cóncava para abajo si el coeficiente A es menor que 0. Cóncava para arriba si el coeficiente A es mayor que 0. En este caso, es mayor que 0 por ser un 6. Por tanto, es cóncava para arriba. Al ser la función cóncava para arriba, es válido que me pregunten por el menor costo, porque es el costo que se reflejaría justo en el punto mínimo que tendría la gráfica. Y este punto mínimo, recordemos que en X, que se le conoce como eje de simetría, lo podemos calcular mediante la fórmula menos b sobre 2a. Fórmula que nos va a tocar aprendernos. Si le quieren poner nombre en sus fichas de estudio, esto se llama eje de simetría. ¿Ok? Entonces, como eje de simetría, tenemos la siguiente situación. El 6x cuadrado menos 36x más 72. Identifiquemos quién es quién. Resulta que en este caso A toma el valor de 6. B toma el valor de menos 36. Y C toma el valor de 72. Por tanto, a la hora de trabajar con la fórmula del eje de simetría, lo que nos corresponde es ingresar en la calculadora el negativo de la fórmula. Un paréntesis para ingresar el valor de B. Y dos veces otro paréntesis en el cual vamos a ingresar el valor de A. Voy a ingresar exactamente esto en la calculadora. Una fracción, negativo, paréntesis, bajo, dos veces, paréntesis. Repito, en el paréntesis de arriba ingresamos el valor de B, que en este caso es menos 36. Y en el paréntesis de abajo ingreso el valor de A, que en este caso es 6. Le toco igual y en este caso me está dando 3. Ahora, no, aquí tengo que corregir algo. Aquí es donde va el menos 36. Aquí es donde va el 6. Y el resultado es lo que nos está dando 3. Ahora, ¿qué hacemos con este 3? En primera, ¿qué representa este 3? Dice que X representan las unidades producidas por mes. Y pues el eje de simetría pues es un valor para X también. Entonces en este caso estamos hablando de una situación hipotética donde se produzcan 3 unidades en dicho mes. ¿Cuál sería el costo mensual por producir 3 unidades en este mes? Entonces ahí es donde llego y tomo la función cuadrática y cambio todas las x de mi expresión algebraica por el 3. En otras palabras, vamos a calcular 6x al cuadrado menos 36x más 72. Donde que el valor en x que vamos a poner a prueba va a ser justamente el 3. Vamos a evaluarlo por aquí. Vamos a ver qué tal nos va. 6, 3 al cuadrado, menos 36, 3,
más 72. Y le damos igual. En este caso, aparentemente el costo mínimo viene siendo de 18 millones. ¿De cuánto? De colones. Entonces, opción A. No digo más. Opción A, respuesta correcta. Y sigamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Amarrado con el mismo contexto, vemos el ejercicio 38 que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera, que si en un mes la empresa no produjo máquina alguna, entonces en ese mes la empresa tuvo cero de costos. Y esto yo lo puedo aprovechar y averiguar rápidamente con la calculadora. Básicamente, cambiando todos los valores que había puesto en los paréntesis, en las X, y sustituyéndolos en este caso por ceros. Porque en este caso estamos hablando de no producir máquinas. En otras palabras, una producción de cero máquinas. Lo cual nos deja un costo en realidad de 72 millones. En otras palabras, la primera proposición nos está dando una falacia. Nos está mintiendo en la cara. La segunda propo me dice, si en un mes la empresa dispuso de 168 millones de colones para producir, entonces en ese mes produjo más de 10 máquinas. Esto podría verificarlo de dos posibles formas. Porque me están diciendo, ok, produjo más de 10 máquinas. Veamos. En este caso, no sé cuántas máquinas se producen en este caso. Así que me tengo que acomodar cuidadosamente con toda la expresión, pero tomando en cuenta que el costo o la inversión para producir viene siendo en este caso de 168 millones. Con estos 168 millones quiero saber cuántas máquinas se pueden producir. Es decir, quiero saber cuál es el valor de X que satisface la condición de obtener esta ganancia. Aquí sucede una situación un tanto delicada, que es que estamos trabajando con una ecuación cuadrática. Y para los que tengan relativamente fresquita la materia de noveno, o los que hayan estudiado ecuaciones cuadráticas con otros videos en otros canales, habrán escuchado tal vez que una ecuación cuadrática puede tener dos posibles soluciones. Esas dos posibles soluciones nosotros las podemos encontral con nuestra calculadora aplicando nuestro comando confiable, el shift-calc, pero con dos variantes. La primera variante es aplicar shift-calc 10 para tratar de encontrar una solución positiva, que me dice que x puede ser igual a 8. Voy a intentar checar si existe una solución negativa o una solución menor a la que teníamos anteriormente. Me he devuelto la ecuación y nada más le doy shift calc y en este caso le doy menos 10. A ver qué sucede en este caso. Obtengo una solución negativa, ok, pero en este caso, pues esta solución negativa no va a influir sobre el ejercicio porque los valores en x están encerrados en este pequeño intervalo que va de 0 a 50. Eso quiere decir que lo que nos interesa tomar para análisis o para analizar vendría siendo la solución x igual a 8 en este caso. Pero ojo, repito, si en un mes la empresa dispuso de esta cantidad de dinero para producir, entonces en ese mes se produjo más de 10 máquinas. Y si vemos la solución que hemos obtenido, vemos que esto no es cierto. Así que dicha segunda proposición la tengo que dar por falsa. Y por consecuente marcar la opción B, ya que ninguna de las dos proposiciones resultaron ser verdaderas. Así que procedamos con el siguiente ejercicio. Veamos acá. Dice, en un colegio la directiva de una sección decide distribuir un dinero excedente entre los miembros de la sección. El tesorero se da cuenta que si reparte a cada uno 8.000 colones, le sobran 2.000 colones. Y si intenta dar a cada uno 9.000 colones, le hacen falta 4.000 colones. ¿Cuánto dinero en colones repartirá la directiva? Muy bien, veámoslo acá. Formas habrían muchas para resolver este ejercicio, pero si nos tratamos de ir así como por lo más práctico o por lo más intuitivo en este caso, podríamos apoyarnos en la primera pista en la cual dice el tesorero se da cuenta que si reparte a cada uno 8.000 colones, le terminan sobrando 2.000 colones.
cosa que en realidad podríamos ir analizando para cada uno de estas opciones en base a esta primera premisa. Es decir, el asunto es que no sabemos cuántos miembros hay, así que si hubiera solamente un miembro, entonces solamente se repartiría 8.000 colones. Pero ahí no llega a ser significante, digamos, para ninguno de estos datos. Si lo vemos con dos miembros, entonces tendríamos 16.000 colones repartidos, cosa que no viene aproximándose todavía a ninguno de estos casos. Si hablamos de tres miembros, aquí estamos hablando ya de 24.000 colones repartidos, que en este caso más bien me deja por descartada la opción A, porque aquí más bien me están haciendo falta 1.000 colones para repartir y la idea es que me sobren solamente 2.000 colones tras la repartición de estos supuestos tres miembros. Así que la opción A quedó descartada. Que si fueran cuatro miembros, entonces ahí estaríamos repartiendo 32.000 colones, cosa que no tiene significancia todavía con ninguno de estos ítems o con ninguna de estas opciones. 5 miembros daría una repartición de 40.000 colones. Si se fijan bien, estamos trabajando en realidad con la tabla del 8 básicamente. Y si nos agarramos de 6 posibles miembros, entonces aquí nos estaríamos repartiendo 48.000 colones, cosa que ya aquí me lleva a sospechar un momento de la opción B. ¿Por qué? Porque al repartir 48.000 colones entre estos 6 miembros, si este fuera el excedente que tendría la sección del colegio, entonces todavía estarían sobrando 2.000 colones, como me dice el enunciado. Entonces ya esta opción B ya es digna de considerarse. Aún así podríamos seguir considerando las demás opciones, a ver qué pasa. Porque si hablamos de 7 miembros, aquí estaríamos hablando de una repartición de 56.000 colones. Pero en este caso, pues también la opción C también sería digna de considerar. Que si lo repartimos entre 8 miembros, entonces estaríamos repartiendo 64.000 colones, cosa que no tiene significancia todavía. Y si lo repartimos entre 9 miembros, entonces nos estaríamos repartiendo un total de 72.000 colones. Pero esto me haría descartar la opción D, ya que nuevamente se supone que me tienen que sobrar 2.000 colones luego de hacer la repartición. Y si hablamos de 9 miembros, estaríamos hablando de que la plata fue distribuida completamente entre todos los miembros y no sobró nada, cosa que contradice los enunciados que tengo acá. Así que esta opción D la tengo que descartar también. Lo que me deja nada más en cuestión de trabajar con la opción o con la situación C, con la opción B o con la opción C, ya que estos dos escenarios son los que todavía son posibles. Pero veamos, esto hablando digamos de que se pudieron haber resuelto entre 6 o 7 miembros. Pero ¿qué pasaría entonces si entre estas cantidades de miembros se reparten más bien 9.000 colones? Es decir, si entre los 6 miembros se reparten 9.000 colones, entonces deberían estarse repartiendo 54.000 colones. Esto me lleva a analizar la opción B, y en la opción B se cumple que al repartir 9.000 colones entre los 6 miembros, esto me mostraría un faltante de 4.000 colones para poder realizar dicha repartición como corresponde. Visto de otra forma, si analizo el otro escenario, el de la opción C, ¿qué pasaría si fueran con 7 miembros? Con 7 miembros, entonces uno multiplicaría 7 por 9.000 para ver cuántos estaríamos repartiendo y vemos que se estarían repartiendo hipotéticamente 63.000 colones, cosa que para lo cual harían falta 5.000 colones para alcanzar ese monto. Y se supone que el faltante no debe ser de 5.000, sino de 4.000, como me lo indica el enunciado. Cosa que me lleva a detectar una pequeña contradicción en este escenario de la opción C. Por lo cual me veo en la obligación de descartar la opción C y asimismo descartar este escenario de 7 miembros y darme cuenta de varias cosas. Primero, de que en realidad estamos hablando de 6 miembros, que al repartirse en tandas de 8.000 colones a cada miembro, pues estarían repartiendo en total 48.000 colones y me sobran 2.000 colones todavía. Pero si se reparten en tandas de 9.000 colones, deberían repartirse en total 54.000 colones, como lo vimos en este cálculo anterior, pero detectando un faltante de 4.000 colones que me está restringiendo lograr esta repartición. Por lo cual, efectivamente, esta opción B satisface perfectamente todas las condiciones para la resolución de este ejercicio.
Teóricamente, detecto que este ejercicio debería poder resolverse también con sistemas de ecuaciones, la cual retaría a los estudiantes a que me muestren, digamos, un sistema de ecuaciones que se pueda ingresar ya sea en el modo 51 de la calculadora normal o en el menú A12 de la calculadora ClassWiz para poder llegar nuevamente a exactamente estas soluciones. Mientras tanto, pues pasemos al siguiente ejercicio a resolver. ¿Qué dice? En la siguiente tabla se muestran algunos valores de una función f, tal como se muestra a continuación. Entonces vemos la tabla, vemos ciertos valores en x, que son 0, 1, 2, 3 y 4, y valores para sus imágenes que vienen siendo 1, 2, 4, 8, 16. Veamos. Dice, el modelo que mejor se adapta a la relación establecida corresponde a una función del tipo. Veámoslo acá. Pues hay ciertas condiciones para que sea, ya sea lineal, cuadrática, exponencial o posiblemente hasta raíz cuadrada. El asunto está en ver si hay una progresión lineal, es decir, una progresión continua mediante sumas, tanto en las x como en las y. Si esa situación se cumpliera, podría decir que la función sería lineal. Por ejemplo, vemos que en las x se da esa progresión de 1 en 1. Vamos avanzando más 1, más 1, más 1, más 1, para poder obtener estos resultados progresivamente. Pero en las y esta situación no se cumple de ninguna forma, porque aunque yo llegue aquí sumando más 1, esta regla que obtengo a escala micro entre estas dos imágenes, no la cumplo en estas otras dos imágenes, sino que tengo que cambiarla. Más 2. Y aquí la tengo que cambiar nuevamente. Más 4. Y aquí la tengo que volver a cambiar. Más 8. Lineal en este caso no puede ser. Ahora, eso me deja abiertas todas las demás posibilidades. Porque, por ejemplo, para que sea cuadrática, se pretende una progresión lineal en las x. Ok. Pero una progresión en la cual tal vez no sea lineal en las y a primera escala, porque al notarlo ya vimos que para pasar de un valor a otro, vemos que los valores o las sumas van aumentando de poco en poco. El problema está en que estos operadores que se están obteniendo, para que sea una función cuadrática, estos operadores también deberían mantener un comportamiento predecible o un comportamiento perceptible mediante sumas también. Pero resulta que detectamos las mismas anomalías, que de 1 a 2 aumento una unidad. De este 2 a este 4 aumentaría 2 unidades. De este 4 a este 8 aumentaría 4 unidades. Si tan solo el hacer este segundo análisis me hubiera mostrado una nueva progresión lineal, no directamente con las y, sino con estos rangos de variación o estos cambios que se están dando de y en y. Si estos cambios me hubieran mostrado un régimen lineal también, ahí yo hubiera dicho en este segundo orden que la función hubiera sido cuadrática. Pero no lo cumple. Ahora, les cuento. Esta regla yo la puedo invertir. Y al invertirla me puedo dar cuenta, o me podría dar cuenta, digamos que la función sería la inversa de una cuadrática, o sea, una raíz cuadrada, si tan solo esta regla que les acabo de comentar se hubiera cumplido también con las x. Tal vez uno me dirá, sí, pero es que en este caso las x sí tienen una progresión lineal. Sí, pero es que esa progresión lineal no debía aparecer en un primer orden, es decir, en una primera revisión. Porque al suceder esto, ya la raíz cuadrada se echa a perder. En este caso, tengo que descartar la raíz cuadrada. Y por tanto, sospechar, digamos, de la función exponencial. La función exponencial tiene otra regla muy interesante para poder detectarse, que es una cuestión ya no de sumas, sino de multiplicaciones esta vez. De decir, bueno, ¿será que multiplicando puedo llegar del 1 al 2? Pues lógicamente sí, utilizando el 2 como multiplicador. ¿El 2 al 4 puedo obtenerlo multiplicando? Pues sí, también multiplicando por 2. Y miren qué gran coincidencia que de hecho multiplicar por 2 me funciona para poder pasar progresivamente a cada valor que tengo en las imágenes. Y esta situación que tengo acá es la que me hace sospechar de manera única que la función debe ser exponencial, justamente por la existencia de un multiplicador que puedo utilizar de manera fija y constante. Así que en este caso voy a tomar en cuenta esta como función exponencial.
Y por tanto, tener listo aquí el ejercicio 40 y así revisar nuestros siguientes ejercicios. Muy bien, vamos a practicar un poquito más con estas funciones o con estos modelos matemáticos que encontramos aquí, en la cual dice el ejercicio 41. En las siguientes tablas se presentan algunos valores de las funciones f y g. La tabla A es la que me está reflejando la función f y la tabla B es la que me está reflejando la función g. Dice, de acuerdo con la información dada, consideren las siguientes proposiciones. La primera dice que el modelo que mejor se adapta a la relación establecida entre las x y las y, o f de x, en la tabla A, dice que corresponde a una función lineal. Entonces, puedo verificar eso. Vemos que los valores en x tienen una progresión lineal que van de 1 en 1. Pero vean, en f de x, ahora estas me muestran una progresión lineal que también va de 1 en 1. No hace falta que las dos progresiones lineales sean mediante la misma constante de suma. No es necesario. Pero aquí se dio, digamos, esta situación casual, ¿verdad? Por lo cual, pues solamente detectando eso, si ustedes quieren escribir más 1, 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 pueden hacerlo y así guiarse visualmente con que efectivamente este modelo es lineal. Mientras que el modelo que mejor se adapta a la relación establecida entre las variables x y g de x en la tabla B, dice que corresponde a una función logarítmica. Ahora, aquí, para ver si es una función logarítmica, que esto viene siendo caso nuevo, en comparación a lo que conversaba el ejercicio anterior, es que si nos fijamos en las g de x, vemos que aquí los valores van aumentando de forma progresiva, de forma lineal, aumentando de 1 en 1. De hecho, esta condición sirve, digamos, como base para poder verificar si tengo enfrente una función raíz cuadrada o una función logarítmica. Que las imágenes sean las que tengan la progresión lineal. Pero, para que sea logarítmica específicamente, debe haber un multiplicador que se puede utilizar de forma constante en todos los cambios de las x que vemos en esta tabla. Y si lo vemos con cuidado, de hecho, ese multiplicador constante sí existe, que en este caso es multiplicar por 2 en cada una de las iteraciones. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Existe ese multiplicador constante, por cual puedo utilizar como evidencia para indicar que el modelo que se adapta a esta tabla B efectivamente es un modelo logarítmico. Por tanto, puedo decir que ambas proposiciones serían perfectamente verdaderas y con ello pasaría a resolver entonces el siguiente ejercicio. Dice ejercicio 42. Dice que en la tabla A y en la B se presentan algunos valores de las funciones f y g, tal como se muestran a continuación. Entonces, vemos otra vez nuestras tabla A, tabla B, tabla A para función f, tabla B para función g. Y de acuerdo con la información dada, considere las siguientes proposiciones. Pues para hacerlo corto, el modelo que mejor se adapta en la tabla A dice que corresponde a una función cuadrática. Y el modelo que mejor se adapta a la tabla B corresponde a una función logarítmica. Habría que ver. Primero, para que sea cuadrática, repito, necesito verificar que haya una progresión lineal en las x, que de hecho en este caso la hay, va de 1 en 1, y una progresión lineal no en las y, sino en los cambios que hay en las y. Por ejemplo, quiero decir, en las y vemos que el cambio no es lineal, porque va de 1 a 2, de sumo 1, de 2 a 4, sumo 2, de 4 para llegar a 8, sumo 4, de 8 para llegar a 16, sumo 8. Lo indico acá para los que se despistaron. El asunto es que para verificar que esta sea una función cuadrática, necesito verificar que haya un multiplicador fijo que pueda utilizar para pasar, digamos, del 1 al 2, de 2 al 4, del 4 al 8. No un multiplicador, una suma, quise decir, me disculpan. Una constante que mediante sumas pueda pasar del 1 al 2, de 2 al 4, pero el problema es que no lo voy a encontrar. Por lo menos en este segundo orden no se dejó aparecer porque nuevamente de 1 a 2 tengo que sumar 1, de 2 a 4 tengo que sumar 2. Una situación que ya habíamos visto anteriormente, cosa que me hace descartar que esta tabla sea cuadrática. Por tanto, esta primera proposición no la puedo dar por verdadera. Que la segunda tabla dice que corresponde a una función logarítmica. Pues aquí tenemos un problema. Tenemos que los valores en x son
progresivamente lineales y los valores en Y tienen una progresión completamente arbitraria o completamente distinta. Para que sea logarítmica, yo lo primero que necesitaba es que la progresión lineal la tuviéramos en las Y. Ya empezamos mal, o sea, ya no tengo ni siquiera las bases para montarme con una función logarítmica. En todo caso, si se fijan con un poquito más de cuidado, aquí vamos a tener una situación muy particular. Les voy a mostrar algo que les puede llamar la atención. Que de 0 a 1 aumento 1, de 1 a 4 aumento 3, de 4 a 9 aumento 5. Advierto, esto ya no tiene que ver con la prueba de la función logarítmica, porque en realidad esto ya como función logarítmica no procede. Pero para que se fijen en un detalle importante, fíjense que de 1 a 3 hay 2 unidades de diferencia. De 3 a 5 también hay 2 unidades de diferencia. Y de 5 a 7 también hay 2 unidades de diferencia. La tabla B era la que me estaba reflejando un modelo cuadrático en realidad. Entonces, esta tabla B, si me lo hubieran puesto como tabla A, hubiera servido para dar por verdadera la primera proposición, pero me lo han dado de forma invertida. Y en parte porque en realidad esta tabla A como logarítmica tampoco me hubiera funcionado de ninguna manera. Es decir, esto que me están dando está chueco con respecto a la correspondencia en sus proposiciones. Así que las proposiciones como tal, simple y sencillamente, no son verdaderas. Ninguna es verdadera. Tengo que marcar la opción B como correcta en este caso. Y siendo de esta forma, entonces, dejaría el video hasta acá para que ustedes procesen todo lo que se ha trabajado en este video, para que lo vuelvan a reproducir las veces que lo consideren necesario y así podamos estudiar un poquito más a fondo estos temas de funciones que yo sé que es de interés para muchos. Así que pues que se les agradece la compañía que me dan en este video y pues a lo largo y ancho del canal. No es mucho, o sea, está todavía ahí en la flor de la juventud, de la flor de la niñez. Pero de verdad que se les agradece la compañía, el pulgar arriba, la suscripción para los que todavía no lo están, el compartirlo para las demás personas que sabemos que nos estamos preparando todavía con estos exámenes, así bien portaditos en casa en medio de esta situación de emergencia, si bien. Em, Nada más recordándoles ahí, aprovechar el tiempo en la medida de lo posible, de forma creativa, de forma productiva, en todas las áreas que nos queden pendientes, trabajar como tal. Cualquier cosita, lo que sean dudas, consultas, aportes, alternativas. La caja de comentarios está siempre habilitado por ustedes, así que por lo demás, yo dejo el video hasta acá y procederé más adelante ahí a trabajar con la cuarta y última parte pues, de nuestra resolución. Así que les agradezco, señores. Aquí se despide para ustedes profe Dan. Los espero en un siguiente video con igual mayor o de mayor disposición. Y ante todo, señores, sigamos adelante siempre con el estudio.